vecindad del Chavo, donde no todos eran iguales. Ahí vivía el papá endeudado, la niña de las trenzas que aguantaba mucho, pero observaba todo. La bruja, el que exigía sus pagos. El niño pobre con barril que, lejos de no tener dinero, lo que no tenía era voluntad propia. Pero también estaba ella, doña Florinda, la mal encarada de los tubos en la cabeza y el mandil limpio, con su hijo mimado y una mirada de superioridad. Parecía la mujer perfecta del vecindario, la que no quería escándalos, la que daba clases de moral, pero que coqueteaba sin pudor con un profesor soltero, más bien con un productor casado. Y mientras todos buscaban sobrevivir, ella parecía tener claro su objetivo: escalar. Aunque en esta historia el verdadero hijo a cuidar no era Kiko, era Roberto Gómez Bolaños. Dicen los más viejos de la vecindad que cuando ella llegó, venía de muy lejos, de Zacatecas, con una maleta vacía, pero con las ideas muy claras. Empezó de abajo, repartiendo papeles, siendo la chica de los recados, la que echaba miradas coquetas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se ganara un personaje, y al creador de todos los personajes. Y es que antes de que doña Florinda se adueñara del corazón de su verdadero amor, y no era el profesor Girafales, sino Roberto Gómez Bolaños, este ya tenía una dueña, y no en una vecindad. Una mujer discreta, elegante, que sí había construido con él una familia real. Graciela Fernández, la primera esposa, la madre de sus 6 hijos, la mujer que lo acompañó 20 años cuando no había fama ni vecindad. Pero entonces apareció la señora de los rulos, con cuerpazo, dicen, con su mirada altiva y su mano controladora. Y el cuento cambió. Dicen que el corazón de don Roberto empezó a latir por otra vecina, y que esa vecina no solo le hablaba bonito, también entendía de producción, de luces, de cámara y de cómo quedarse con todo. Graciela, la dueña original del corazón de Roberto, fue quedando en las sombras mientras la nueva dama tomaba el control del guión de la vecindad y de la vida de Chespirito. Y así, con el paso de los años, el hombre de los 1000 personajes firmó el divorcio, y doña Florinda se quedó con el personaje principal, él, porque en este cuento hasta el escritor terminó siendo escrito. Y en la vecindad, mientras la Chilindrina y la bruja del 71 se disputaban la atención del público, doña Florinda se adueñaba del corazón del mismísimo Chespirito. Y no solo del corazón, también de las decisiones, del guión, de la nómina, de los espacios en cámara. Uno a uno, los vecinos más queridos empezaron a mudarse. Kiko, ese niño cachetón que dependía de su madre, abandonó la vecindad. Algunos decían que por celos, otros que por contratos, aunque en el lavadero de la vecindad se decía que fue por un amor que no debía saberse jamás. Años después, él contaría que sí, que tuvo un amorío con la mujer de los rulos, la del mandil blanco, la mujer del dueño de la vecindad. Luego, el señor Valdés, don Ramón, también se fue, y aunque dijo que se cambiaba de cuarto, en los pasillos decían que no soportaba los mandatos de la señora Florinda. Pasó el tiempo y mientras todos envejecían y buscaban trabajo, ella seguía al lado del creador. Lo cuidaba, lo protegía, pero también lo manejaba. Lo alejaba de viejos amigos, de excompañeros, de reporteros y de sus hijos. Los que intentaban acercarse a don Roberto en sus últimos años tenían que tocar primero la puerta de doña Florinda, aunque ella casi nunca abría. Cuando el corazón de Chespirito dejó de latir, ella quedó como la única heredera de la vecindad y de todo lo demás. Controló el funeral, eligió quién entraba y quién no, y se encargó de que nadie tocara su legado sin permiso. Hoy la historia volvió a abrirse con una bioserie, y aunque a ella no le gustó cómo la retrataron, la llamaron Margarita, pero todos sabían que era Florinda. El público volvió a recordar lo que se decía desde hace décadas, que la vecindad del Chavo no se derrumbó sola, que el personaje más elegante, más altivo, más moral de todos fue quien en la vida real jaló los hilos y terminó por cerrar la puerta. Porque si el Chavo lloraba por una torta, Kiko, don Ramón y la Chilindrina lloraron por haber perdido un hogar que parecía eterno. Y en medio de todo eso, ella sigue ahí con su delantal planchado, con su cara estirada, su postura impecable y el control total del cuento. Así que no, aquí no hay colorín colorado, porque el cuento no se ha acabado. Nuestra nota oculta les mostraré cómo
Florinda Mesa en la vida real fue una zorrita que andaba detrás del productor hasta ganárselo. Dicen que le llevaba la torta, que le llevaba el almuerzo, que le llevaba el desayuno. Ella era todo amor con Chespirito, destruyendo un hogar sólido, porque ella fue la que lo destruyó. Y además de eso, dicen que utilizó la brujería. Así cuentan, así rumoran, así se dice. Pero otra cosa, que no era una palomita blanca. Habían dado con todo el staff de Televisa, incluyendo el Quiquito, incluyendo al segoviano, al productor y mano derecha de Chespirito. Así que ahí se la dejo, gente linda. Florinda Mesa no era una blanca palomita. Al contrario, dicen que usó brujería para atrapar a ese hombre enamorado de su esposa, que le dio muchos hijos y que estuvo en las buenas, en las malas y en las lluvias, tormentas graves junto a él. Bendiciones.